La diferencial como aproximación del incremento. Vamos a ver enseguida algunas aplicaciones de la diferencial que hemos estado trabajando. Dice que cuando solamente se desea un valor aproximado del incremento de una función, es más fácil, la mayor parte de las veces, calcular el valor de la diferencial correspondiente y emplear este valor. Vamos a ver la primera aplicación. Dice el problema, hallar un valor aproximado del volumen de una cáscara esférica de 200 milímetros de diámetro exterior y 1 milímetro de espesor. Observa la figura, dice que entonces es una cáscara esférica que tiene un volumen de 200 milímetros en la parte exterior y el espesor es de 1 milímetro. La fórmula para calcular una cáscara esférica de este tipo vendría dada por esta fórmula, 1/6 de pi por el diámetro al cubo. En este caso vamos a cambiar la d por la x para tener una mejor comprensión acerca de cómo calcular a través de las diferenciales. Para no confundirnos con la d, la vamos a cambiar por la x. Entonces vamos a ver, nuestro diámetro en este caso es x. Este va a ser nuestro diámetro, ¿sí? Y la diferencial de x sería entonces esa diferencia que tenemos en las cáscaras. Tenemos, por ejemplo, que de un lado tenemos 1 milímetro de espesor, pero del otro lado también tenemos 1 milímetro de espesor, puesto que estamos midiendo el diámetro de ambos lados. Entonces, 1 milímetro más 1 milímetro, tendríamos 2 milímetros. Esa es la diferencial o la diferencia que tenemos de ambos lados. Hagamos entonces la derivada. Cambiémoslo a los términos que conocemos y hagamos la derivada. Entonces, la derivada de b va a ser igual. Pi como una constante y 1/6 como una constante se quedan igual, entonces me queda 1/6 de pi y hacemos la derivada de x al cubo y me va a quedar entonces 3x al cuadrado. Reacomodando términos, me quedaría entonces a 3/6 de pi de x al cuadrado. Únicamente el 3 lo estoy pasando aquí arriba, multiplicándolo por 1/6. Simplificamos 3/6 y me va a quedar 1/2 de pi de x al cuadrado. Bien, de esta forma ya tenemos entonces la derivada de nuestra función, o nuestra fórmula en este caso. Entonces lo único que nos quedaría sería multiplicarla por la diferencial de nuestra variable independiente, en este caso por dx. Ya tenemos nuestra diferencial calculada. Únicamente metamos los valores, hagamos la operación y terminamos con el cálculo del volumen de esta cáscara esférica. Tenemos entonces 1/2 de pi de x al cuadrado, pero x es el diámetro y tenemos de diámetro 200 milímetros al cuadrado por la diferencial de x, en este caso son 2 milímetros. Haciendo estas operaciones nos va a dar un total de 125.663.706 milímetros cúbicos. Entonces, este sería nuestro volumen de esta cáscara esférica. Si nosotros hacemos nuestra fórmula así como va, sin ocupar diferenciales, así como lo vimos en álgebra, el diámetro ya lo conocemos, que son 200 milímetros al cubo por pi por 1/6. Esta fórmula nos va a dar un valor de 124.411.2581 milímetros cúbicos.
Observa la diferencia. Por diferenciales nosotros nos acercamos bastante al valor original. Por eso se llama la diferencial como aproximación del incremento. Dice, cuando solamente se desea un valor aproximado del incremento de una función, es más fácil, dice, en la mayor parte de las veces, no en todas, en la mayor parte de las veces, calcular el valor de la diferencial correspondiente y emplear este valor. Entonces estamos pidiendo una aproximación bastante aceptable, ocupando diferenciales. Veamos otra aplicación. En este caso vamos a encontrar por diferenciales el valor aproximado de 16.5, la raíz cuadrada de 16.5. Vamos a ver cómo se emplean las diferenciales para calcular esta raíz cuadrada. Bien, en este caso vamos a indicar nuestra función, que sería y igual a la raíz de x. Bien, hagamos nuestra derivada. X en este caso es 16.5. Hagamos nuestra derivada. Y' va a ser igual a la derivada de la raíz de x. Haciéndolo de otra forma, como ya lo conocemos, y' va a ser igual a la derivada de x a la 1 medio. Y nos quedaría y' va a ser igual entonces a 1 medio de x a la menos 1 medio. Reacomodando términos, nos quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de x, como ya lo hemos hecho en algunas ocasiones más. Ya tenemos nuestra derivada. Nos faltaría multiplicarla, ya sabes, por la diferencial de nuestro término independiente, en este caso de x. Visto de otra forma, nos quedaría de x sobre 2 veces la raíz de x. Bien, tenemos nuestra diferencial. Bien, ahora hay que identificar las partes. En este caso, tendríamos que x sería igual a la parte entera de nuestra raíz cuadrada, que serían 16. Y la diferencial que tenemos sería la parte de nuestra parte entera, nuestra parte significativa. En este caso sería 0.5. Sustituyendo los valores, nos quedaría dx es 0.5 sobre 2 veces la raíz de 16. Bien, en la calculadora si lo hacemos, esto nos daría un valor de 0.0625. ¿Sí? 0.5 entre 2 veces la raíz de 16. Pero a esto tendríamos que agregarle la raíz de la parte entera. En este caso sería más la raíz de 16. Para darnos un total entonces de 4.0625. Y es una aproximación bastante aceptable para la raíz de 16.5. Compruébalo en la calculadora, por favor, para que tengas idea que tenemos una aproximación bastante aceptable. La raíz de 16.5. Pero en este caso la estamos haciendo a través de diferenciales. Hagamos otro ejercicio para que a través de diferenciales encontremos la raíz de 1.02. Como ya lo había expresado, vamos a ponerlo en función de x, que sería la raíz de x. Derivemos a la derivada de x a la 1 medio y nos va a quedar entonces que esto es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. Poniéndola de otra manera, nos quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de x por la diferencial de x. En este caso, de x entre 2 veces la raíz de x. Visto de otra forma. Entonces, identificamos. X sería la parte entera y dx sería la parte significativa. 0.02. Bien,
Sustituyendo valores, nos queda entonces que es 0.02 sobre 2 veces la raíz de 1. Bien, haciendo esta operación nos va a dar 0.01. Nos faltaría agregarle entonces la raíz de la parte entera más la raíz de 1. Y en este caso nuestro valor nos daría 1.01. Una muy buena aproximación a través de las diferenciales. Bien, hagamos la siguiente aplicación donde podremos utilizar las diferenciales. Dice el problema: a través de diferenciales determine a cuánto aumenta el área de un cuadrado si uno de sus lados se incrementa de 5 centímetros a 5.02 centímetros. Bien, tenemos un cuadrado, hay que entender el problema, donde tenemos 5 centímetros por cada lado, pero después se incrementa a 5.02 centímetros y 5.02 centímetros. Dice entonces, ¿en cuánto aumenta el área del cuadrado si uno de sus lados se incrementa de 5 a 5.02? Encontremos esta diferencia entonces. Tenemos que la fórmula para encontrar el área de un cuadrado es lado por lado, es igual al lado al cuadrado. En este caso nuestra función sería área es igual al lado al cuadrado. Si hacemos la derivada o encontramos la diferencial, más bien dicho, tenemos que la diferencial sería 2L por la diferencial de L. ¿Sí? Espero que no te me pierdas aquí. Igual lo podremos expresar de otra forma. A' va a ser igual a 2x por diferencial de x. ¿Sí? En este caso nada más cambiamos las letras, pero es lo mismo. Entonces ya tenemos nuestra diferencial. ¿Quién sería entonces x? 5 centímetros. ¿Quién sería la diferencial de x? Pues el incremento que tuvimos, 0.02, la parte significativa. Sustituyendo el valor, nos quedaría que es 2 por 5 centímetros por la diferencial, que sería 0.02 centímetros. En este caso nos va a dar un valor de 0.2 centímetros al cuadrado. Esta sería la parte que se incrementaría, ¿sí? Sería la solución de nuestro problema. Si lo hacemos manualmente, si lo hacemos a través de la álgebra o la aritmética básica, diríamos que el área 1 para nombremos el cuadrado número 1 y el cuadrado número 2. Para el área 1 tendríamos 5 centímetros por 5 centímetros, nos daría 25 centímetros cuadrados. 25 centímetros cuadrados. Para el área 2 tendríamos 5.02 centímetros por 5.02 centímetros, para darnos un total de 25.2004 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, veamos la diferencia. Veamos la diferencia que tenemos entre esta cantidad y esta cantidad. Y serían 0.0 serían 0.2004 centímetros cuadrados. A través de diferenciales tuvimos una muy buena aproximación. ¿Sí? Esta es haciéndolo por aritmética básica y esta por diferenciales. Nuestra aproximación fue muy aceptable. El siguiente problema nos indica cuánto aumenta el área de un círculo cuyo radio varía de 2.5 milímetros a 2.58 milímetros. La fórmula para calcular el área de nuestro círculo es pi por radio al cuadrado. Bien, hagamos su diferencial y nos queda que es pi 2r por diferencial
de R, ¿verdad? Visto de otra forma, pi 2x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, identificamos las partes. X, en este caso, viene siendo 2.5 milímetros, y la diferencial de x viene siendo entonces 0.08 milímetros, que es la diferencia que teníamos entre 2.5 y 2.58. Bien, sustituyendo los valores, tenemos pi por 2 por 2.5 milímetros por la diferencial de x, que son 0.08 milímetros, para darnos un total de 1.256 milímetros cuadrados. Bien, eso es lo que aumenta el área del círculo cuando varía su radio de 2.5 a 2.58. Hagámoslo de manera manual o aritmética, sin diferenciales, y tenemos que para el área 1 tenemos pi por 2.5 al cuadrado, utilizando la fórmula para calcular el área del círculo. Y esto nos va a dar 19.6399 milímetros cuadrados. Y para el área 2 tenemos pi por 2.58 al cuadrado. Y esto nos va a dar 20.9116 milímetros cuadrados. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, nuestra diferencia sería 1.2767 milímetros al cuadrado. Es la resta nada más. Aquí a este valor le restas esto, porque es la diferencia, y nos va a dar esta cantidad. Como ves, es una aproximación bastante aceptable a través de diferenciales. Si dominamos las diferenciales, ¿sí?, podríamos sacar un valor muy aproximado, que en la mayoría de las veces es más fácil. Ya tenemos una muy buena aproximación entonces a través de nuestras diferenciales. El siguiente problema nos indica: si sabemos que el área de una esfera es A es igual a 4pi por radio al cuadrado, ¿cómo varía el área de un balón de fútbol si su diámetro normal es de 28 centímetros y con el calor aumenta 28.7 centímetros? La fórmula nos indica que el área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Entonces, si tenemos un diámetro de 28 centímetros, entonces nuestro radio serían 14 centímetros. Radio porque la fórmula nos está dando que es el radio, no el diámetro. Entonces, dr sería entonces también la mitad de la diferencia, la mitad de 0.7. En este caso nos va a dar 0.35 centímetros también, ¿sí? Entonces, hagamos nuestra diferencia. Entonces, la prima va a ser igual a la derivada de 4pi por radio al cuadrado. Entonces, la prima va a ser igual tenemos aquí entonces 8 pi por radio, por diferencial del radio, ¿sí? Ya está haciendo la derivada y agregándole la diferencial del término independiente. Entonces, identifiquemos las partes. Ahora, A' va a ser igual a 8pi por el radio, que son 14 centímetros, por la diferencial de R. En este caso, tendríamos 0.35 centímetros, ¿verdad? Para darnos un total de 123.15 centímetros cuadrados de área. ¿Sí? Haciéndolo manualmente, tendríamos que el área 1 sería 4pi por los 14 centímetros al cuadrado, siguiendo la fórmula por aritmética básica, para darnos este valor. Aquí, la primera área. La segunda área
nos quedaría entonces 4pi por los 14.35 al cuadrado, para darnos esta cantidad. Bien, ya tenemos área 1 y área 2. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? ¿Cuánto aumenta? Entonces nuestra diferencia serían 124.68 centímetros cuadrados. Si ves, es una muy buena aproximación a través de diferenciales. Nuestro siguiente problema indica cuánto aumenta el área de un triángulo equilátero si sus lados cambian de 2 centímetros a 2.12 centímetros. Para un triángulo equilátero, el área va a ser igual a la raíz de 3 por x al cuadrado sobre 4. Hagamos su diferencia. Calculemos su diferencia. Entonces, nos quedaría así, para indicarlo. Entonces, a' va a ser igual a la derivada. Nos quedaría entonces raíz de 3 sobre 4 por 2, x por diferencial de x. ¿Verdad? Acuérdate que la raíz de 3 y 4 son constantes, no nos afectan, las hacemos a un lado. La derivada de x al cuadrado son 2x y después la diferencial de x. Reacomodando términos y simplificando, nos va a quedar 2 raíz de 3 entre 4 por x diferencial de x. Vamos a seguir simplificando aquí y nos quedaría entonces raíz de 3 sobre 2 por x diferencial de x. Bien, visto de otra forma, si lo quieres ver de otra forma, x raíz de 3 sobre 2 por diferencial de x. Vamos a ponerle aquí por diferencial de x. Es la misma forma, nada más reacomodando términos. Bien, identifiquemos quién es x. En este caso, x viene siendo 2 y la diferencial de x viene siendo 0.12, que vendría siendo el incremento. Bien, ahora sustituyendo valores, tenemos que a' va a ser igual a x, que son 2, por raíz de 3, por la diferencial, que serían 0.12, entre 2 esta cantidad, para darnos un total de 0.278 centímetros cuadrados. Si tú lo haces a través de aritmética básica, pues te darás cuenta que tenemos una aproximación muy aceptable, como lo hemos hecho con los ejercicios anteriores. Vamos con el último problema de estas aplicaciones de las diferenciales. Dice, ¿cuánto incrementa el volumen de una esfera si el radio aumenta de 4.2 metros a 4.225 metros? Para una esfera, el volumen va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Bien, hagamos su diferencial, que serían entonces 4/3 de pi por 3 por radio al cuadrado por la diferencial del radio, ¿verdad? Reacomodando, nos podría quedar a 4 por 3, nos da 12/3 de pi por radio al cuadrado por la diferencial del radio. Simplificando, nos quedaría entonces 12 por pi radio al cuadrado, diferencial de x o diferencial de r, perdón, diferencial de r sobre 3. Bien, vamos a identificar entonces, en este caso r va a ser igual a 4.2 metros y diferencial de r
va a ser igual a 0.025, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? 4.2, 4.025. Bien, entonces, sustituyendo los valores, nos va a quedar B' va a ser igual a 12 por pi, por el radio, que son 4.2 metros al cuadrado, por la diferencial de R, que en este caso son 0.025 metros sobre 3. Entonces B' nos va a dar un valor de 5.5417 metros cúbicos. Para finalizar así nuestro problema.